Cierra tus ojos. Papá, gracias. Aquí estamos, mi Dios. Aquí estamos ellos como tu tierra fértil, como esos oídos atentos, como esos sentidos espirituales dispuestos a recibir. Y yo como tu boca, papá. Qué honor. Gracias, gracias, papito. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que no se termina hoy. Es un tema largo. Hoy vamos a ver una parte. Y para empezar, yo te quiero invitar a que veas las dos carátulas que utilicé para este tema y que me digas cuál de las dos representa mejor el tema del que vamos a hablar hoy. El tema es sanando heridas emocionales en Cristo. Observa bien esa imagen, sobre todo lo que aparece en la parte de abajo, que es un corazón con un curita. Y ahora vamos a ver la segunda imagen. Y aquí podemos ver el mismo título, pero aquí ya no vemos un corazón, vemos un cerebro. No me den su respuesta, pero piénsenlo. ¿Cuál de las dos? Porque luego pensamos, heridas emocionales, ay, mi corazón herido. Pero fíjense que ahí en esa segunda está un cerebro herido, un cerebro lastimado. En Primera de Tesalonicenses 5:23, Pablo mencionaba que los seres humanos estamos constituidos por tres instancias, esto ya lo sabemos todos: espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Pueden ustedes ver ahí en la siguiente diapositiva lo que cada una de estas tres instancias contiene. Por ejemplo, en el espíritu podemos ver que ahí está la intuición, está la comunión con Dios, está la conciencia. En el alma están los pensamientos, las emociones. Fíjense, las emociones están en el alma, o sea, en la mente, y la voluntad. La voluntad, algo que Dios nos entregó para no ser manipulados por Él de manera arbitraria, sino para crearnos como personas que deciden hacia dónde ir, qué camino tomar de los que Él nos pone enfrente. Y finalmente en el cuerpo, observen lo que hay en el cuerpo. Ahí están las coyunturas, están los huesos, los órganos tanto psicomotores como los órganos internos. Está el sistema musculoesquelético, están los tuétanos y está el sistema nervioso central. Están los sentidos. En el cuerpo están los sentidos. Y fíjense, los sentidos son los que perciben lo que está pasando afuera de nosotros. Todo esto lo vamos a ir relacionando con el tema, es así a manera de introducción. Y bueno, antes decíamos, somos espíritu, alma y cuerpo, y probablemente últimamente ustedes están escuchando decir que somos un espíritu que tiene una mente y que habita adentro de un cuerpo, ¿verdad? Y lo estamos declarando porque hacia allá es a donde Dios nos quiere llevar, a no considerarnos como una mente que tiene un espíritu y un cuerpo, o un cuerpo bien fit o bien alimentado o bien chiqueado que tiene un espíritu y que tiene una mente. Entonces, di conmigo, soy un espíritu, el de Dios, que tiene una mente y que habita en un cuerpo. La idea es que se alinee todo al espíritu y que el espíritu sea el que gobierne. Claro está que estamos en un proceso y yo quisiera pedirle permiso a Anita. Anita, ¿me dejas compartir el testimonio que nos diste hace rato? Estábamos ahorita terminando el discipulado y estábamos orando. Y Anita Atanasio nos compartió un testimonio de cómo Dios la despertó en medio de la madrugada en uno de estos días. Ella escuchó una voz que le decía, tienes que nacer de nuevo. Y entonces, pues obviamente ella es hija de Dios, ella ya vivió ese nuevo nacimiento en el espíritu al recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. Y pues ella así como en tono como de, no de burla, pero sí como de, ay sí, como Nicodemo, le dijo eso a la voz.
pero la voz le dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que renovar tu mente. Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí, que ya nacimos de nuevo, seguimos viviendo enfermedades, pobreza, sufrimiento y todo tipo de injusticias que no existen en el cielo, y con nuestra boca seguimos proclamando que somos justos y que nada de eso nos pertenece, pero el cuerpo sigue enfermando y la mente sigue sufriendo? Pues miren, yo soy la primera que levanto la mano, porque reconozco que estoy en un proceso. Y mientras estamos en ese proceso, Dios nos está perfeccionando día con día. Pero hoy vamos a hablar de la mente y de cómo todo esto que tenemos que trabajar en la mente es porque el espíritu ya es perfecto. A ese ya no le tenemos que hacer nada, es el Espíritu de Dios. Ese ya está completo, ya está bien, pero es el alma la que tiene que ser perfeccionada en sus conclusiones, en sus pensamientos, en sus emociones, en sus sentimientos, en su voluntad, para que luego el cuerpo se alinee. Y mientras eso sucede, en el cuerpo tenemos que ser diligentes, tenemos que ser sabios administradores, porque de pronto si la mente está en un proceso y el cuerpo dice, al cabo Dios me salva, al cabo Dios, podemos ser atacados por el enemigo en ese talón de Aquiles. Así es de que ser diligentes en el cuerpo. Ahorita el salmista decía, tenemos que administrar sabiamente nuestro cuerpo, fue una de las cosas que confirmaba. En Juan 3:34 dice que Dios no nos dio su espíritu por medida. ¿Qué quiere decir? Que nos lo dio todo, completito, nos lo dio completo, pero la mente trae muchos recovecos que tienen que ser completados con la verdad en Cristo. Al principio, cuando el hombre no había pecado, el alma o la mente estaba sujeta al espíritu. El alma o la mente no tenía problemas de tener que ser renovada porque estaba totalmente sujeta. Ahorita también el salmista, y esto nos lo enseñaba nuestra pastora en la mañana, mencionaba que una cosa es la obediencia y otra la sujeción, porque la obediencia es conductas de hacer lo que se nos indica a través de esa orden externa que estamos recibiendo. Pero cuando esa obediencia se internaliza y entonces voluntariamente se sujeta a hacer lo que Dios quiere, entonces se llama sujeción. Entonces el hombre, su mente estaba sujeta a Dios antes de la caída, pero después de la caída, pues el alma es el eje, y si se desvinculó del Espíritu de Dios, entonces ¿qué le pasó al hombre? Aunque el poder es del Espíritu, acuérdense, Dios nos dio voluntad y la voluntad está en la mente. Entonces el alma tiene que ser renovada. Ese testimonio que nos daba Anita en la mañana a todos nos sacudió, porque ese nacer de nuevo en la renovación de nuestros pensamientos es algo que es una responsabilidad individual. Dios no va a hacer absolutamente nada que tú y yo no le dejemos hacer. Jesús, lo primero que dijo al comenzar a predicar, después de que salió del desierto, ustedes recuerdan que estuvo 40 días ahí en el desierto, Él habló de metanoeo. Metanoeo significa, anótenlo los que traigan donde anotar, significa cambia tu manera de pensar. Dice en Mateo 4:17, arrepiéntanse. Arrepiéntanse es la palabra que viene de metanoeo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Jesús nos estaba diciendo ahí es, configúrense con la cultura del cielo. Configúrense ahí, en donde todo es justo, todo es bueno, todo es santo, no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay escasez, no hay tristeza, no hay depresión. Renuévense
en el entendimiento. ¿Cuánto lo dijo Pablo? Esta palabra, renuévense en el entendimiento, significa renuévense, háganlo nuevo, pero no un nuevo de algo viejo que se le va a dar una maquilladita, o como si le pusiéramos un remiendo a una tela. No, es un neos, pero de nuevo, que es hecho desde la primera vez, volviendo a nacer. Nuestra carne ya fue crucificada, ¿cierto? ¿Quién la crucificó, nosotros o Jesús? Jesús la llevó a la cruz. Él la crucificó, Él crucificó ahí al viejo hombre, a la vieja naturaleza. Y entonces tú y yo tenemos un derecho legal a que si nuestra carne ya fue crucificada, pues tenemos un derecho legal a vivir con todas las cosas que del cielo nos son otorgadas por derecho. Pero ¿qué crees? El alma mete su cuchara. En el alma tienes en qué escribir, anota la palabra improntados o improntadas. En el alma quedaron improntadas muchas de las viejas maneras de vivir. La palabra impronta significa huella. Y esa cultura del mundo, esa cultura del sufrimiento, de la enfermedad y de todo lo que no nos gusta, quedó improntada en el cerebro, en el alma. Por eso es que renuévense en el alma, metanoeo. Cuando decía Jesús, arrepiéntanse, la palabra arrepentimiento significa cambien de dirección, concluyan de una manera diferente. Y bueno, todo esto es introducción porque a lo que quiero llegar es que a mí me asombra mucho cómo Pablo, cómo Jesucristo sabían de neurociencia. Jesús todo lo sabe porque Él es Dios. Y le transfirió mucho de su mente a Pablo. Por eso es que Pablo en tantas de sus epístolas nos insta a renovarnos en el entendimiento. Fíjense cómo el Espíritu le bajó toda esa información. La neurociencia es una ciencia, valga la redundancia, que no tiene tantos años de estudiarse. Siempre ha existido porque es el estudio del cerebro, de las neuronas. Pero a Pablo se le reveló. Y lo que a Pablo se le reveló es que el cerebro tiene plasticidad. ¿Qué significa eso? Que el cerebro se puede reconfigurar de una manera diferente para que entonces nosotros podamos tener un conjunto de creencias capacitantes y no incapacitantes. ¿Cómo se renueva el cerebro? ¿Qué pasa en ese proceso de plasticidad, de reorganización del cerebro? Lo que pasa ahí es que cuando nosotros empezamos a tener nuevas formas de pensar, nuestras neuronas del cerebro empiezan a hacer conexiones unas con otras. Se les llaman conexiones intersinápticas. Y esas conexiones intersinápticas van haciendo surcos en el cerebro. Un surco es un caminito que se sigue para llegar a un fin. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando para reconfigurar nuestra mente, estamos haciendo nuevos caminitos, hay nuevas conexiones neuronales. ¿Y sabes qué van a pasar con esas viejas conclusiones de soy pobre, estoy solo, estoy fregado, nadie me quiere, todos me odian? Pues esas ya no van a estar vigentes porque el cerebro está haciendo nuevos surcos, nuevos caminos, nuevas carreteras de información formadas por nuevas conexiones sinápticas. Entonces, ¿hay remedio? Sí, totalmente. Y eso es lo que Pablo tanto nos insistía. Miren, en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, vamos a leer 3 citas. Romanos 12:2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Efesios 4:23, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Segunda de Corintios 5:17, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona
nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Esto es lo que tenemos para nosotros. ¿Va a llegar por arte de magia? No. La voluntad que está adentro de tu cabeza, de tu cerebro, de tu mente, tiene que estar a favor de estas declaraciones. Tenemos que vivir en la congruencia de que lo que yo creo es lo que yo hablo y entonces será lo que yo viva. Cristo ya hizo la obra en la cruz, pero nos corresponde familia, vivir desde esta nueva identidad y no desde las heridas. Hoy vamos a hablar del tema de las heridas emocionales y cómo sanarlas en Cristo, cómo concluir de forma diferente. Así es de que una definición, ¿qué son las heridas emocionales? Fíjense, son lesiones a nivel emocional que fueron causadas por la forma como percibimos. A ver, ahorita una pregunta de examen. En la diapositiva que les mostraba en donde dice espíritu, alma y cuerpo, ¿en dónde está la percepción? A ver, el primero que nos dé la respuesta. ¿En dónde está la percepción? En el cuerpo, porque en el cuerpo están los sentidos. Y los sentidos son los que perciben. Y entonces los sentidos le comunican al alma lo que percibieron. Esté bien percibido o esté mal percibido, le lanzan inmediatamente la instrucción al alma de lo que los sentidos percibieron. Por eso es que Pablo en tantas escrituras, en Romanos, en Gálatas, habla de que la carne es contraria al espíritu y la percepción, los sentidos carnales son un instrumento que el enemigo puede estar utilizando para engañarnos. ¿Quiere decir entonces, Maru, que mucho de las heridas emocionales que experimentamos son engaños del enemigo por nuestra forma de percibir? Ajá. Y como psicóloga les puedo decir que estas verdades trascienden a toda la ciencia. Todo lo que yo estudié en la carrera es trascendido cuando estudiamos estas verdades. Muchas heridas emocionales no se le quitan a las personas si no logran entender que tienen que nacer de nuevo, primero en el espíritu y después en la mente. Porque alguien podrá estar teniendo nuevas conclusiones acá, pero si no tiene el espíritu de Dios, el espíritu del mundo va a jalar esas conclusiones a lo que el espíritu del mundo dice, dictamina, quiere. ¿Se fijan cómo todo se tiene que alinear? Y lo último que se termina alineando pues es el cuerpo, en donde se experimenta todo lo que sensorialmente padecemos. Entonces, ya vimos que las heridas son esas lesiones a nivel emocional que fueron causadas por la forma como percibimos ciertas experiencias. ¿En qué etapa de nuestra vida? En la infancia. ¿Pero por qué, Maru? ¿Por qué salen en la infancia las heridas emocionales? Pues porque en nuestra relación con papá y con mamá, que son las dos personas primarias con las que un niño tiene contacto, es en donde se perciben muchos de estos engaños del enemigo. Ay, Maru, no, a mí no me puedes decir que es un engaño, que mi papá se fue, que me dejó, que nunca me vio, que me dijo que me odiaba. No me puedes decir eso. A mí no me puedes decir, Maru, que mi mamá no me dijo malnacida, ojalá que nunca te hubiera tenido. Eso existió. Sí, de acuerdo, existió. Pero la realidad que pasa no tiene que ver con la forma como nosotros interpretamos y percibimos esa realidad, por más dura que sea. Porque cuando la mente es renovada, entonces hay una realidad adversa y yo la puedo resignificar con la palabra de Dios, entendiendo que de mí depende cómo percibo o interpreto esa realidad. Si la percibo y la interpreto para que me haga más fuerte y yo siga adelante, o si la percibo y la interpreto para quedarme tirado, llorándome y victimizándome. Pero el niño no tiene todavía esas herramientas. Cuando el niño es niño, pues su cerebro no está totalmente desarrollado.
La parte del neocórtex, que es la parte lógica, que llega a ese tipo de conclusiones, ni siquiera existe. Esa se va formando después de los 8 años. Entonces el niño lo percibe con el sistema límbico y el cerebro reptiliano, que son las partes del cerebro que sienten. Entonces se percibe una situación, el enemigo puede torcerla para que se magnifique y para que se exagere, y ahí se abre una herida. De pronto, yo tengo pacientes que me han dicho, Maru, es que de niño me pasó esto y por eso es que yo soy así. Y yo los escucho, ¿verdad? Y a veces puede ser algo muy pequeñito. Y yo no le voy a decir a mi paciente, ay, y por eso estás chillando, ¿cómo crees? Y yo tengo problemas más graves que tú. Pues claro que no, porque la forma como percibimos es personal. Y así también hay personas que a lo mejor les pasó una desgracia, algo grandísimo, pero su forma de percibirlo, miren, la gracia de Dios nos ha alcanzado hasta en eso. Y no permitimos que eso nos termine distorsionando nuestras conclusiones acerca de la vida, acerca de quiénes somos. Entonces, bueno, todo eso aparece en la infancia, y Liz Bourbeau, que es la que ha estudiado las heridas emocionales, habla de 5. Las heridas emocionales son la herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia. Hoy vamos a hablar de la primera, tal vez también de la segunda. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No me quiero apresurar, hay tiempo. Tenemos mucho tiempo para este tema. Vamos entonces a hablar de la herida de abandono. Y esta herida, ¿cómo comienza? ¿En qué parte o experiencia del niño o de la niña es que se abre una herida de abandono? Pues miren, esto aparece cuando el niño sintió que sus necesidades de protección, de cuidado, de atención y de afecto no fueron tomadas en cuenta o no fueron atendidas. No significa necesariamente que el papá o la mamá los hayan abandonado, o tal vez sí, pero a lo mejor eran papás que vivían ahí, pero que tenían tantas cosas que hacer, o se salían a trabajar, o había otros hermanitos, o eran un poco indiferentes con el niño. El niño percibió que no lo pelaron, que no le hicieron caso, que lo tenían ahí abandonado. Y si el niño así lo percibió, pues así creció. Esta herida genera una máscara. ¿Por qué las heridas generan máscaras? Pues porque a nadie nos gusta que nos vean vulnerables, ¿verdad? Y entonces nos vamos poniendo máscaras. ¿Cómo podemos reconocer cuando hay herida de abandono? Cuando una persona es una persona muy dependiente de otros, de otro, de algo, que se agarra de algo, de una situación, de una persona, de su trabajo, etcétera. Y el gran miedo que haya adentro de esta herida, en lo profundo, es el miedo a la soledad, el miedo a que no lo quieran, a que lo abandonen. Les voy a hablar de 10 características más de la herida de abandono. Si pueden anotar, si tienen que anotar, váyanlo anotando. ¿Esto por qué? Esto es con el propósito de identificar si algo de esto nos checa. Tú no puedes combatir a un enemigo que no conoces o que no has identificado que está al acecho. Si con algo de lo que yo voy a mencionar a continuación, tú dices, ay, esta me checó, ya sabes entonces qué es lo que tienes que estar enfrentando en tu oración, ¿ok? La primera característica de la herida de abandono es una sensación de soledad permanente. La persona puede estar rodeada de personas, pero se siente sola. Son personas que experimentan un vacío interno profundo, las necesidades profundas no se sienten llenas. La persona puede estar llenándose de cosas, llenándose de ruidos, pero se sigue sintiendo vacía. Hay una gran necesidad de atención. Siempre demandan más tiempo, más compañía, más veces, más frecuencia en las veces para encontrarse con familiares, con amigos, con la pareja. Cuando esto ya está demasiado abierto,
perdón, son personas que incluso pueden llegar a enfermarse para jalar la atención, para que se queden con ellos, o pueden incluso tener accidentes que se provocan inconscientemente para tener ahí anclado al marido, a la esposa, al hijo, a quien sea. Puede haber una oscilación de sentimientos entre el apego, es decir, querer estar pegados a esa persona todo el tiempo, de una manera muy dependiente, pero de pronto puede haber como irse al extremo de mucho resentimiento. ¿Y por qué el resentimiento? Pues porque les decía que la herida de abandono nos genera esa mentira de creer que nunca nada de lo que otros nos dan es suficiente para llenarnos en esos vacíos, y responsabilizamos, lo peor de todo es que responsabilizamos al otro de que nos llene. Eso es algo tremendo. En esta herida se idealiza mucho a las personas. En esa necesidad de encontrar a alguien grandioso a quien admirar, de quien depender, se le cuelgan a la persona muchos atributos para luego darse cuenta pues que nos falló y que también se fue o que no cumplió con nuestras expectativas, y entonces ahí es donde viene también el resentimiento. Victimismo, mucho victimismo en esta herida. Tú escuchas hablar a la persona y parece como que constantemente se queja de su vida, de su situación, de su salud, de sus finanzas, de sus hijos, de su casa, del perro, del aire, de todo. Mucho victimismo, dependiendo de qué tan abierta está la herida, es cuánto esa persona se victimiza. Dificultad para concluir lo que empezó. Abandonan proyectos, abandonan trabajos, abandonan cosas que empezaron a hacer, sueños, ideas. También tienen dificultad para terminar con relaciones tóxicas. Personas que les están dañando, personas que no son convenientes, y siguen agarrando así bien fuerte la soga aunque la mano les esté sangrando. Buscan mucho el reconocimiento, necesitan mucha aprobación, necesitan mucha validación de afuera. Hay muchos altibajos en el estado de ánimo. En muchas ocasiones caen en depresión y de pronto tú los ves jugando a ser el centro de atención en las reuniones, en las fiestas, para tener mucha gente que gire alrededor de ellos y los vean, y entonces así ya no nos quedamos solos, ¿verdad? Y finalmente, bueno, hay mucha inseguridad y hay baja autoestima. Díganme si todo esto son mentiras que el diablo nos ha querido vender. Nada de esto dice Dios que somos. Entonces, cuando nos sentimos así, estamos atrapados en un engaño. Pero esto no se quita con una aspirina ni con una pastilla psiquiátrica. Esto se logra enfrentar cuando empezamos a renovar nuestro entendimiento. Les voy a compartir un video. Ahorita vamos a ver una historia de cómo opera esta herida de abandono en su gran miedo a la soledad. Y al final vamos a llegar a una conclusión interesante.
El final de esta historia es un final que podemos tener una doble interpretación. Fíjate, cuando una persona no tiene a Cristo y enfrenta la soledad para encontrarse o para abrazarse a sí mismo o a sí misma, lo que está abrazando es al yo. Está teniendo una actitud antropocéntrica de yo. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso cuando somos hijos de Dios? Que cuando nos damos esos momentos de introspección, de ir adentro, de apagar el ruido, de apagar el bullicio, de apagar todos esos ambientes en donde no podemos conectar hacia adentro, ¿sabes qué encontramos? Lo que traemos cargando, su presencia. Y entonces al hacer esto, Él me abraza a mí y yo lo abrazo a Él. ¿Te fijas la diferencia que hay entre trabajar la herida de abandono desde un marco solamente mental o psicológico y hacerlo desde un marco espiritual? No nos vuelve ególatras. Ay, yo me abrazo, amo tanto mi soledad que por eso soy un gato y nadie se me puede acercar. Eso es pues antropocentrismo, ¿verdad? Vivir muy centrada en yo y por eso no me junto con nadie porque se comen mis chocolates. Pero la verdad es que cuando abrazamos esa presencia que traemos adentro, no hay soledad. Lo que se experimenta es la llenura de todo eso que antes eran vacíos. ¿Quieres intentarlo? Cierra tus ojos un momento. Y extiende tus brazos hacia el frente y luego crúzalos. Y por unos segundos, ese abrazo que te estás dando, recíbelo como ese abrazo de la presencia de Dios. Esa presencia de Jesucristo que te habita y que te abraza y que te hace sentir la tibieza de su compañía, de su regazo. Y tú también lo estás abrazando a Él. Respira, disfruta. Wow. Abre tus ojos. Qué rico, ¿verdad? Y la herida de abandono, a lo que sale huyéndole, es a eso, a esos momentos de introspección. Así es de que
cuando entendemos qué es con lo que vamos a conectar cuando estamos en esos momentos de habitación, la herida por sí misma se resuelve, ya no tiene razón de ser. José experimentó abandono por sus hermanos en un pozo, ¿se acuerdan? Moisés fue abandonado en un río, ¿se acuerdan? Pero ninguno de ellos resolvieron esa necesidad que tenemos de compañía. Fueron grandes hombres en la Biblia y aprendimos muchas cosas de la sombra y figura que ellos dejaron en el Antiguo Testamento, pero ellos no resolvieron la herida. Quien resolvió la herida en la cruz fue Jesús. En ese lema sabactani del que habla cuando estaba a punto de expirar en Mateo 27, cuando él dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él vivió el abandono, se separó de la presencia del Padre para poder morir, porque Dios no muere, para hacer el pago y para sacarnos de ese pozo, para rescatarnos de ese río, para rescatarnos de las mazmorras. Él resolvió el abandono en la cruz. Entonces, la próxima vez que tú te sientas solo, que te sientas sola, resignifica en tu mente, renueva en tu mente, cambia en tu mente el concepto de soledad y ponle otro atributo y di: ahora sí voy a disfrutar de tu presencia, sin ruidos, sin gente, sin estar todo el día hablando, todo el día escuchando, todo el día haciendo cosas. En esos momentos de intimidad en donde Él se hace presente. Y así se resuelve la herida de abandono. Dice en la Nueva Traducción Viviente, Deuteronomio 31:6, el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Fíjense qué promesas desde atrás nos venía dando. En Mateo 28:20 dice: yo estoy con ustedes, ¿cuándo dice ahí? Siempre. En Hebreos 13:5 dice: jamás te abandonaré. Y ahora en Juan 14:18, en este nuevo pacto, nos recuerda todas esas cosas que estaban prometidas a los antiguos, en los antiguos para estos tiempos de hoy. Dice: no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Wow. Vuelve a cerrar tus ojos. Vuelve a cerrar tus ojos y hay una cita que dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Está en Salmos 27:10. No importa en qué momento de tu historia se abrió esta herida. Y no importa si la tienes poquito abierta, más o menos abierta o muy abierta. Él quiere hacer algo en este momento. Para Él, el que alguien tenga la herida abierta al 100% o al 1% es igualmente importante. Porque ahora quiere tratar con tus conclusiones acerca de lo que significa la soledad y lo que significa ese miedo al abandono, a no tener a tu lado gente que te pueda rescatar. Él en este momento te está ratificando que Él es tu rescatador. En este momento oro para que nuestros sentidos espirituales sean los que guíen nuestras formas de percibir la realidad. En este momento oro para que cada uno de nosotros dejemos de escuchar esas voces de los sentidos naturales, carnales, que luego introducen a nuestra mente un sinfín de obras muertas
renovarnos, nacer de nuevo en nuestra mente, requiere del uso de nuestros sentidos espirituales, porque es ahí en donde habita su presencia. Y en este momento nuevas conclusiones están creándose en las mentes de cada uno de nosotros. En estos momentos se está resignificando el concepto de soledad. Gracias, mi Dios, porque procesos de neurogénesis, de nacimiento de nuevas neuronas que crean nuevas conexiones sinápticas en los cerebros de cada uno de los que estamos aquí, nos llevan a concluir que tú fuiste a la cruz para clavar ahí el abandono. En esta hora declaramos que toda necesidad de amor la llenas tú. Toda necesidad de aprobación la llenas tú. Toda necesidad de autoestima la llenas tú. Toda necesidad de seguridad tú la llenas, mi Dios. Toda necesidad de tener propósito, de saber para qué estamos aquí, la llenas tú. Y toda necesidad de destino, de saber hacia dónde vamos, en tus manos está. Conectados en este momento a tu mente, recibiendo esa inteligencia espiritual para que cada vez nuestra mente sea más como la tuya.